Seguís a la única persona que ilumina tu miserable día, convenciéndote de que tu obsesión es inofensiva. Pero esta noche, el auto que perseguís no se detiene en un club. Te arrastra hacia un almacén oscuro, donde un hombre impecable destroza a otro a golpes. Estás a punto de descubrir que la luz que tanto admiras es quien sostiene el bate. Heun sigue a su obsesión en un taxi hasta un oscuro almacén. Vos seguí esta historia con un solo clic en suscribir. Te prometo que es más seguro. Los golpes resonaban con fuerza en el oscuro almacén. Un hombre, tirado en el suelo y cubierto de sangre, intentaba protegerse de los bates y tablas que le caían encima. «Por favor, paren», suplicaba, mientras sus manos temblaban de puro terror, reflejando su impotencia. No muy lejos, escondido en la penumbra, un joven llamado Heun apenas podía respirar, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Él también rogaba en silencio, con el corazón encogido por el horror. «Que paren, por favor, que paren». Entre los agresores, un hombre de traje impecable, a quien llamaban Señor Seo, observaba la escena con una calma escalofriante. Cuando la víctima, ahora arrodillada y desesperada, intentó aferrarse a su pierna, el señor Seo se apartó con evidente disgusto. «Saca tus manos sucias de encima mío», le dijo, su voz carente de cualquier emoción. Acto seguido, el señor Seo le quitó una tabla a uno de sus hombres. Con una sonrisa perversa, comentó que la víctima no parecía ser muy lista y que había cambiado de opinión. Ahora, pensó, era momento para divertirse un poco. El terror en los ojos del hombre golpeado fue evidente mientras los golpes volvían a caer sobre él, cada uno más brutal que el anterior. El sonido de la violencia llenaba el aire y Heun se estremecía en su escondite. «¿Qué hago ahora?», pensaba, al borde del pánico. Fue entonces cuando una voz fría cortó el silencio. Asustado, el señor Seo, que parecía saber exactamente dónde estaba, se acercó a Heun. «¿Te asusté, Heun Sanbei?», le preguntó con una cercanía que lo dejó helado. Lo agarró de la cabeza, obligándolo a levantar la vista. «¿Qué hacías en este rincón, eh? ¿Cómo es que me seguiste hasta acá hoy?». Heun no podía creer lo que oía. «¿Hoy?», se preguntó. El señor Seo siguió, sentándose junto a él. «Vos volvés a casa siempre a las 8. ¿Ahora decidiste seguirme todo el día?». La revelación dejó a Heun sin palabras. ¿Cómo era posible que el señor Seo supiera tanto de su rutina? Su día, que ya había sido una pesadilla al presenciar una golpiza tan horrible, acababa de dar un giro aún más oscuro. El señor Seo, el hombre al que seguía, lo sabía todo. Y sin darle tiempo a procesar el impacto, el señor Seo añadió: «¿Importa cómo lo sé?». El señor Seo apretó con fuerza la mandíbula de Heun, sin soltar la mirada. «Te hice una pregunta primero», le recordó con voz helada. «¿No me vas a responder?». De repente la escena cambió. Heun estaba recostado en una esquina, en la calle, con un pan dulce a su lado. Se había quedado dormido. Se despertó desorientado, frotándose los ojos, y cuando revisó el celular, vio que ya eran las 11 de la noche. Nunca se había quedado tan tarde espiando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía que se había convertido en un acosador de verdad, algo criminal. Pensó en llamar un taxi para ir a la estación más cercana, pero se detuvo. Su mirada se elevó hacia una ventana en un edificio cercano. Se preguntó si sería la habitación de Kang-woo, su compañero del trabajo. La imagen cambió a un recuerdo, donde Heun pensaba en Kang-woo como la única persona que podía alegrarle el día con un simple saludo. La narración se detuvo en un momento donde observaba a Kang-woo con otros compañeros, y Heun se convenció de que no eran tan cercanos como él y Kang-woo. Sonrió, embelesado por su belleza, deseando poder verlo todo el día. Recordaba cómo había sido tan fácil empezar a seguirlo. Total, siempre iba en la misma dirección. ¿Qué de malo tenía? La escena volvió al presente, con Heun siguiendo a Kang-woo hasta su casa. Se sorprendió al ver la mansión donde vivía. Los rumores de que Kang-woo era un chaebol de tercera generación, un heredero de familia millonaria, parecían ser ciertos. Heun se sentía el único en el mundo que conocía el secreto de Kang-woo, o al menos eso pensaba, y se convencía de que espiarlo no era tan grave si no había cámaras de por medio, ni mensajes raros. Solo lo observaba a él, por su cuenta. Pero mientras seguía justificándose, se dio cuenta de que se había quedado demasiado tiempo. Era tarde y le tocaba buscar un taxi para volver a casa.
En ese momento, vio a Kang-woo salir de la mansión. Iba vestido de forma impecable y se subió a un auto de lujo. La curiosidad le ganó. ¿A dónde iría Kang-woo tan elegante a esa hora de la noche? Impulsivo, Hee-won frenó un taxi y le pidió al conductor que siguiera a ese auto negro. Estaba ansioso por ver a Kang-woo en un club nocturno, imaginando la faceta de su obsesión que aún no conocía. Pero la realidad lo golpeó. El auto no lo llevó a ningún club, sino a un almacén oscuro y ruidoso en una zona industrial. El viaje en taxi había sido un gasto inútil, pero la adrenalina era más fuerte. ¿Por qué Kang-woo se vestiría así para venir a un lugar como este? Hee-won, intrigado, decidió que esto era algo que nadie más vería y se acercó a la puerta del almacén. Con el corazón latiéndole fuerte, Hee-won miró por una rendija de la puerta. Lo que vio lo heló. Dentro, un grupo de hombres rodeaba a otro que estaba arrodillado, como si lo estuvieran golpeando. Y entre los agresores, con una expresión seria y fría, estaba Kang-woo. Hee-won sintió un escalofrío. No entendía qué pasaba, pero sabía que no era bueno. Se sentía fuera de sí y le invadía una voz que le decía que lo que sucedía era grave, y más aún con Kang-woo involucrado. Se negaba a creer que esto fuera por él, que su obsesión lo hubiera llevado a algo así. Juró que no tenía nada que ver, que si supiera que esto era un lugar de peleas, jamás lo habría seguido. De repente, una voz gélida lo sacó de sus pensamientos. Era el señor Seo, el líder de los agresores. Hee-won, ahora arrodillado frente a él, sintió el terror puro. Intentó defenderse, balbuceando que no había hecho nada. Pero el señor Seo, con una sonrisa cruel y una mirada amenazante, le recordó que odiaba a los mentirosos y le preguntó con rabia si de verdad creía que lo podía engañar. El miedo lo paralizó. Se dio cuenta de que Kang-woo no era como lo había idealizado y lamentó no haber escapado o llamado a la policía cuando tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera procesarlo, el señor Seo levantó un objeto y lo golpeó con fuerza. Un crujido y el grito de Hee-won llenaron el aire. Los golpes siguieron, uno tras otro, resonando en el oscuro almacén. Hee-won se retorcía de dolor en el suelo, mientras el señor Seo lo miraba. «Vos sabés que te equivocaste», le dijo, con una calma que helaba la sangre. «Así que esto es el pago». Hee-won, temblando, sentía el sabor a sangre en la boca. ¿Qué iba a hacer? Su mente era un torbellino. No podía quedarse ahí, paralizado por el miedo. El señor Seo se agachó a su altura, le señaló el labio roto con un dedo. «Está sangrando. Te dije que apretaras los dientes antes de golpearte. ¿Por qué no podés hacer lo que te digo?» La voz del señor Seo era autoritaria, exigiendo obediencia. «Tenés que escuchar cuando te hablo y hacer lo que se te dice, dale». Hee-won apenas podía formar una palabra, su cuerpo tiritaba incontrolablemente. El señor Seo lo presionó de nuevo. «¿Qué te pregunté recién?» Con dificultad, Hee-won balbuceó la verdad, entre lágrimas y gemidos. «Y yo lo seguí hasta acá, hoy». El señor Seo lo interrumpió, harto de su llanto. «Déjate de llorar y responde la pregunta. Ni se te ocurra mentirme». Hee-won, al borde del colapso, explicó que iba para su casa cuando lo vio salir, vestido con un traje elegante. Pensó que iba a un club y sin pensarlo dos veces lo siguió. El señor Seo lo miró con una expresión que prometía problemas. «Así que querías ver si estaba en cosas con otras personas, ¿no?» Hee-won sintió un escalofrío. El señor Seo se acercó aún más, su voz bajando a un tono inquietante. «¿Querés saber hace cuánto sé que me venís siguiendo?» Hee-won se encogió, esperando lo peor. «Desde el principio», reveló el señor Seo, y una imagen fugaz de Hee-won observándolo en la calle apareció en su mente. Era tan obvio, ¿cómo no me iba a dar cuenta? Hee-won, desesperado, se disculpó una y otra vez. «Perdón, no quise hacer daño. De verdad lo siento, no lo voy a volver a hacer». Pero el señor Seo no se inmutó. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su tono ahora más sugerente. «¿Querías algo más íntimo conmigo? ¿Por eso me seguías?». El señor Seo lo presionó. «Dime». Hee-won sintió que la sangre le subía a la cara. Intentó decir que no, pero antes de que pudiera, el señor Seo lo cortó. «Me voy a ofender si decís que no». Con una sonrisa cruel, el señor Seo se inclinó y le hizo una propuesta tan atrevida como intimidante, dejando claro sus intenciones con Hee-won.
La mente de Hyun se nubló por el pánico, y aunque el miedo lo paralizaba, en su interior gritaba que esto no podía ser real. Desesperado, se dio cuenta de que tenía que hacer algo, y, con manos temblorosas, buscó su celular para llamar a la policía, antes de que fuera demasiado tarde. Pero el señor Seo, que lo observaba con esa mirada fría, le arrebató el teléfono de la mano. Con una sonrisa de burla, vio que Hyun ya había marcado el número de emergencias y había intentado escribir un mensaje incoherente, prueba de su terror. Hyun intentó balbucear una excusa, pero ya era inútil. «Así que de verdad ibas a llamarme a la policía», dijo Seo, el sarcasmo goteando en cada palabra. Hyun, con la boca ensangrentada, le suplicó al señor Seo, llegando incluso a mencionar a Kang-woo en su desesperación. «Por favor, no le voy a contar a nadie, haré lo que vos me digas, solo no me mates», imploró, completamente aterrorizado. El señor Seo sonrió. Con esa misma sonrisa, reiteró su perturbadora propuesta, llamando a Hyun Sambe con una ironía helada. Luego, sin previo aviso, lo agarró violentamente del pelo y lo abofeteó con fuerza. «Cuidado con los dientes, me raspaste», le recriminó el señor Seo como si Hyun fuera el culpable. Las lágrimas corrían por el rostro de Hyun mientras se disculpaba una y otra vez, gimiendo de miedo. «Deja de quejarte», le ordenó Seo, «mírame». Cuando Hyun levantó la vista, los ojos rojos y llenos de pánico, el señor Seo sonrió una vez más. «Así está mejor. Ahora, intentemos esto de nuevo». De repente, la puerta se abrió y uno de los hombres de Seo entró con una bolsa de papel diciendo que la dejaría allí. El señor Seo lo detuvo con un comentario casual y perturbador. «Tranquilo, no lo llamé para que hicieran un trío». Hyun lo miró completamente confundido, sin entender a qué se refería, hasta que Seo se inclinó y lo presionó, preguntándole directamente si su interés se extendía también a Kang-woo. «No», gritó Hyun, al borde del colapso, con lágrimas y sangre mezcladas en su rostro. «No quiero hacerlo con nadie más, solo con vos». El señor Seo lo observó con una expresión indescifrable por un momento, antes de soltar una pequeña risa y una sonrisa de satisfacción. Tiró de Hyun hacia él y, con la bolsa en la mano, dijo: «Entonces te estoy dando lo que querés». Hyun se despierta confundido, con la frase de Seo resonando en su cabeza. Se encuentra en el almacén y Seo le dice que esperó a que despertara porque tenía algo que decirle sobre lo de ayer. Acto seguido, le advierte que ni se le ocurra abrir la boca sobre lo sucedido. Para asegurar su silencio, Seo revela que sabe sobre los problemas de salud de su madre y los negocios turbios de su hermano en Filipinas. Con una amenaza velada, le deja claro que si habla, su familia pagará las consecuencias. Antes de irse, Seo le guiña un ojo y le dice que se verán el lunes en la escuela, pero que puede contar sobre el encuentro íntimo que tuvieron. De vuelta a su casa, la resaca emocional golpea a Hyun. Su hermana lo llama a la puerta preocupada porque no contesta y porque el agua de la ducha está corriendo sin parar. Lo encuentra vomitando en el baño, visiblemente destrozado por lo que pasó. Hyun, con la cara golpeada y apenas conteniendo las lágrimas, le pide disculpas a su mamá por haberse olvidado de llamarla. Intenta poner su mejor cara, pero las marcas en su rostro son imposibles de ocultar. Su mamá, al verlo, se espanta y le pregunta qué le pasó. Él, apretando el puño, minimiza lo sucedido, diciendo que solo se cayó. Sabe que le está mintiendo, pero confía en que su mamá, preocupada como siempre, no lo va a presionar. Ella le dice que le va a dejar ropa limpia afuera de la puerta y que no se esfuerce tanto, que ella también podría buscar algo de trabajo si necesitan plata. Pero la paciencia de Hyun se agota y le recrimina a su mamá por haber tocado la plata que tenían guardada para el préstamo. La mamá, con la voz quebrada, le explica que era para el negocio de su hermano, disculpándose y esperanzada de que él logre salir adelante y los ayude. Mientras su mamá se aleja, pidiéndole perdón por ser una carga, Hyun intenta tranquilizarla, pero una vez que ella cierra la puerta, se desploma en el suelo del baño. Solo y derrotado, piensa para sí mismo que a veces, solo a veces, desearía poder odiar a su mamá. El lunes por la mañana, Hyun se prepara para ir a la universidad. Los golpes en su cara todavía son visibles, cubiertos por vendas. En su teléfono ve la hora, 8:13. Sabe que tiene su primera clase con Kang-woo y después de todo lo que pasó la semana anterior, lo único que quiere es escapar.
Pero la beca que lo mantiene en la universidad es su única salida, así que no puede darse el lujo de faltar. Decide que lo mejor es mantener la distancia, sentarse lo más lejos posible de Kang-woo. Al entrar al aula, intenta pasar desapercibido y actuar como si nada hubiera pasado, pero su mirada se cruza con alguien. Para su horror, Seo ya está ahí, sentado en el fondo, y al verlo, esboza una sonrisa sutil y escalofriante. Y como si el día no pudiera empeorar, Hee-won se sorprende al ver a Kang-woo entrar también, mucho antes de su hora habitual. Kang-woo está hablando por teléfono, bloqueando la entrada del aula. Hee-won, que intentaba pasar desapercibido, se sobresalta cuando Kang-woo lo apura. «Discúlpame, compañero, ¿te molesta si te moves? Estás bloqueando la puerta». Hee-won, balbuceando una disculpa, se apresura a un asiento en la esquina del fondo. «Está bien, va a estar bien», se repite internamente mientras lucha contra las náuseas. No puede hacer nada con tanta gente alrededor, ¿verdad? Mientras tanto, el señor Seo, que lo observa desde su asiento, piensa para sí: «No podés huir de él para siempre, Woo Hee-won». Luego, con una sonrisa que no llega a sus ojos, saluda a Kang-woo. «Hola Kang-woo, ¿qué temprano llegaste?». Un compañero también le pregunta a Kang-woo por su inusual puntualidad, a lo que él responde con desinterés. Pero Seo sabe la verdadera razón de su presencia, y una sonrisa oscura se dibuja en su rostro al recordar lo que tuvo que pensar durante el fin de semana. Horas más tarde, cuando el sol ya empieza a caer, Hee-won exhala un suspiro de alivio. Se las ingenió para no cruzarse más con Seo después de la primera clase de la mañana, y hasta se siente un poco orgulloso de haber usado su viejo conocimiento del horario de Kang-woo para evitarlo. Mientras camina por fuera de la universidad, su celular vibra, recordándole una clase de apoyo más tarde. Piensa que tiene tiempo para una siesta rápida en casa, pero de repente, ¡pum!, choca con alguien. El celular se le escapa de las manos y la pantalla se hace añicos. «¡Oh no, mi celular!», grita Hee-won en pánico, agachándose a recogerlo. Empieza a pedir disculpas sin parar, intentando levantar su teléfono roto, cuando una persona lo detiene al pisar justo encima. «¡Ah!», exclama Hee-won. Una voz helada le pregunta: «¿No vas a mirar a quién le estás pidiendo disculpas?». Hee-won levanta la vista, el terror reflejado en sus ojos. La persona frente a él, mirándolo con desprecio, es Kang-woo, quien le espeta fríamente: «¿Nadie te enseñó eso?». Hee-won apenas puede articular su nombre. «Kang-woo». La situación es mucho peor de lo que había imaginado. Kang-woo solo se queda ahí, viéndolo, sin decir una palabra más. Hee-won, con el cuello marcado y el teléfono hecho pedazos a sus pies, se siente completamente desamparado. Hee-won, herido y en shock, se niega a levantarse y el pánico lo consume, dejándolo sin aliento. Kang-woo, con una sonrisa cruel, le pregunta de qué se queda mirando y luego, con un tono burlón, le ofrece una mano. Kang-woo se ríe de su estado y lo agarra del brazo, ignorando sus balbuceos sobre una tutoría. «Eso no es hasta las 8:30», le dice Kang-woo, demostrando que conoce su horario. Con una amenaza fría de que no lo enoje si no le gusta ser golpeado, Kang-woo lo obliga a subir a su auto. Mientras tanto, a la distancia, el señor Seo observa la escena desde su coche, fumando, como si todo fuera parte de un plan bien orquestado. Adentro del auto, Kang-woo le reprocha a Hee-won haberlo evitado todo el día. ¿Qué? ¿Soy la peste? Hee-won, abrumado por el miedo y la vergüenza, apenas puede confesar que estaba aterrado. Kang-woo se acerca y le pregunta con sarcasmo si estuvo llorando de nuevo. Hee-won admite que sí, que el fin de semana fue duro. Entonces, Kang-woo le agarra la cara, su voz daja y tensa, diciendo que pasó todo el fin de semana pensando en él. Hee-won, entre el shock y el terror, apenas puede repetir un «¿y yo?». Kang-woo confirma con una sonrisa helada: «Yo también, no pude dormir de tanto pensar en vos». Después, se queja de que Hee-won lo evitó y no quiso almorzar. Sin más preámbulos, Kang-woo presiona un botón y le exige: «Entonces, vas a cenar conmigo». Una orden, no una invitación, que sella el destino de Hee-won. Kang-woo, sin esperar respuesta, le indica al chofer que ponga el coche en marcha, y Hee-won es llevado a la mansión del heredero, un lugar que siempre soñó con conocer, pero que ahora se siente más una prisión que un sueño. Al llegar, se encuentra con una mesa llena de comida coreana,
pero el lujo solo acentúa su incomodidad y ansiedad. Kang-woo, con una sonrisa que no augura nada bueno, le reprocha su timidez. ¿No estás contento? Seguro siempre te preguntaste qué había dentro de esta casa, y ahora mírate, estás acá. La vergüenza de Hee-won es palpable. La conversación sigue y Kang-woo le propone almorzar juntos a partir de ahora. Hee-won ingenuamente intenta desviar la atención, asegurándole que no le contaría a nadie sobre los eventos pasados. Kang-woo se burla, le deja claro que no le importa en absoluto lo que pueda contar o no, y con una mirada fría y penetrante le dice que aún no decide qué nombre ponerle a su relación. Luego, lo ataca verbalmente, recordándole la violencia que sufrió y llamándolo cobarde. «Sos un gallina, aterrorizado por un par de golpes, ¿o no?» Hee-won se paraliza, la cruda verdad lo golpea. La cena, que debería ser un alivio, se convierte en una tortura. Hee-won se convence de que todo es un juego para Kang-woo, una forma sádica de divertirse a su costa. Desesperado, piensa en huir, en llamar a la policía, en escapar como su hermano a Filipinas, pero la dura realidad de su familia, las deudas y el recuerdo de su madre intentando ayudarlo, lo anclan a su lugar. Se da cuenta de que no hay escape. Kang-woo, notando el silencio y la angustia de Hee-won, le pregunta qué le pasa. Hee-won intenta resistirse, balbuceando que sería mejor que se mantuviera alejado de su camino. Pero esa pequeña muestra de resistencia es suficiente para Kang-woo. Con una furia contenida, lo agarra del pelo con violencia, obligándolo a mirarlo. «No lo entendés, ¿verdad?», le dice con una voz cargada de amenaza, mientras Hee-won, adolorido y aterrorizado, solo puede murmurar un «perdón». El control de Kang-woo sobre él es absoluto. El perdón de Hee-won solo enfurece más a Kang-woo, que decide que ya se cansó de ser el chico bueno. Con un movimiento brusco, lo agarra del pelo y lo tira hacia abajo, ignorando los quejidos de dolor de Hee-won, quien solo puede llorar y decir que no le gusta nada de eso. Kang-woo lo suelta, pero con una sonrisa fría le ordena: «Está bien, sentate y portate bien entonces». Aunque lo libera de la violencia física, la tortura psicológica no termina. Kang-woo se ríe de él, acusándolo de ser un cobarde por no poder oponer resistencia. «Esto te pasa por desafiarme», le recuerda. Se acerca peligrosamente, casi susurrándole al oído que cada vez que él le pida algo, Hee-won tiene que decir «sí, Kang-woo». Y así, entre lágrimas y con la voz quebrada, Hee-won solo puede responder que sí, que entiende. Kang-woo, satisfecho, ve cómo Hee-won empieza a tener hipo incontrolable, síntoma de la angustia y el miedo que siente. Hee-won intenta ocultarlo, pero no puede parar. «¿Por qué no puedo parar con el hipo?», se pregunta, mientras se tapa la boca. Kang-woo, sin la menor señal de empatía, le dice que se levante. Cuando Hee-won intenta explicar que no puede controlar el hipo, Kang-woo lo mira con desdén y le dice que ya empieza a dudar de su inteligencia. «¿Qué te dije recién? ¿Cómo tenés que responder cuando te pido algo?». Con dificultad, Hee-won se pone de pie, temblando. Kang-woo lo detiene y con una mirada intensa le hace una demanda muy particular y perturbadora. Le indica su brazo, pidiéndole que se aferre a él de una manera intensa. «Ahí va», parece decirle con la mirada. Antes de que Hee-won pueda procesar la orden, Kang-woo se acerca y lo fuerza a un momento de contacto íntimo. Hee-won queda completamente aturdido, con los ojos bien abiertos, mientras sus manos se aferran instintivamente a la ropa de Kang-woo. En ese instante, Hee-won no puede evitar sentir una extraña confusión, preguntándose por qué Kang-woo se muestra tan suave después de tanta violencia, y reprochándose por sentirse vulnerable. Al separarse, Kang-woo le frota el labio con el pulgar y con una sonrisa fría le dice que ya se le pasó el hipo, ordenándole que se siente y termine de cenar. Un control absoluto incluso sobre las reacciones físicas de Hee-won.
De vuelta en la universidad, la resaca emocional y física de Hee-won es evidente. Exhausto, apoya la cabeza sobre el escritorio mientras su celular vibra. Un mensaje de una madre quejándose de su conducta, vomitar en clase y parecer que se había peleado, y exigiendo un reembolso por la matrícula. Hee-won, resignado, se disculpa y envía el dinero, consciente de que ese almuerzo con Kang-go no solo le quitó la paz, sino que le hizo perder clases y, peor aún, su trabajo de tutor. ¡Qué desastre!, piensa mientras ve cómo sus ingresos se reducen aún más. Con solo poco más de $100 para sobrevivir durante 3 semanas, la desesperación se apodera de él. Mientras Kang-go cruza el pasillo ajeno a su miseria, o quizá demasiado consciente de ella, Hee-won se sumerge en los dolorosos recuerdos de su pasado. La enfermedad de su madre, el suicidio de su padre, dejando una montaña de deudas. Y cómo su hermano se llevó el dinero de la venta del apartamento, dejándolo sin nada. Una vieja nota de su hermano, prometiendo volver, apenas le da consuelo. Con una sonrisa amarga, Hee-won intenta convencerse de que, al menos, su situación actual es mejor que todo aquello. Pero no hay escape para Hee-won. Una voz lo saca bruscamente de sus pensamientos. ¿Qué te causa tanta gracia? Es Kang-gu, que lo saluda con esa sonrisa que mezcla lo sádico con lo seductor. Kang-gu le pregunta si puede sentarse a su lado, y Hee-won, atrapado y asustado, apenas puede balbucear un sí. Kang-gu se sienta junto a él y Hee-won se siente observado, bajo una vigilancia constante. El miedo a que Kang-gu haya decidido no quitarle los ojos de encima lo consume. El simple hecho de tenerlo tan cerca lo paraliza. De repente, Kang-gu lo llama por su nombre, haciéndolo saltar. ¿Estás seguro que tu celular funciona?, le pregunta, antes de soltar la acusación. Así que me estabas ignorando, ¿eh? Hee-won, completamente en shock, solo puede mirar a Kang-gu, atrapado de nuevo en su juego. Kang-gu, con esa sonrisa que ya conocía, lo acusa. Eso es muy feo de tu parte. Hee-won apenas logra reaccionar, balbuceando un ¿qué?, que solo sirve para irritar más a su captor. Kang-gu no se anda con vueltas. ¿Sos sordo o qué? Por el amor de Dios, para de decir qué. El pobre Hee-won, temblando, intenta defenderse, asegurando que no lo estaba evitando. Pero Kang-gu lo interrumpe, con una calma que hiela la sangre. Vos eras el que no paraba de seguirme. ¿Y ahora te estás escapando? Hee-won, desesperado, le ruega que le crea, explicando que se sintió mal el día anterior y por eso no fue a clase. Te juro que no te estaba evitando a propósito, tenés que creerme. Kang-gu lo mira con una expresión difícil de descifrar, pero luego, con un gesto inesperado, le da un pequeño toque en la cabeza. Ay, para de lloriquear, te creo. Con esa carita de desaparecerte, casi me engañás. Luego, como si nada, le pregunta si había desayunado. Hee-won, aliviado por la tregua, le cuenta que comió fideos instantáneos. Kang-gu, con un tono reprobatorio, le lanza: «Vos nunca comes comida de verdad». En ese momento, el celular de Hee-won vibra. Es un mensaje de la mamá de Jin-woo, uno de sus alumnos. El pánico se apodera de él, temiendo haber perdido otro trabajo de tutor. Pero Kang-gu, notando su reacción, se ofende. «Me siento realmente ofendido, Sunbae. No me devolviste la llamada, pero a eso saltaste enseguida». Acto seguido, le muestra su propio celular, donde se ve una lista de llamadas perdidas, varias de ellas de Kang-gu, además de su propia madre y la de otro estudiante. Hee-won lo mira, atónito. ¿Esa eras vos? Kang-gu asiente. «Sí, lo siento, no lo sabía». «Está bien», responde Kang-gu, con una sonrisa que no termina de ser amable, mientras le ofrece una bebida, como si todo hubiera sido solo un malentendido. Pero Hee-won sabe que el juego de Kang-gu y su vigilancia constante están lejos de terminar, y para confirmarlo, una vez más, Hee-won revisa su celular y se da cuenta de que las llamadas perdidas no son de los temidos prestamistas, sino de Kang-gu. No conforme con eso, Kang-gu le ordena que guarde su número y le advierte que debe contestar cada vez que lo llame. Hee-won, aún sorprendido, le pregunta cómo consiguió su contacto, pero Kang-gu solo le dedica una sonrisa enigmática. Mientras tanto, Kang-gu se relame,
disfrutando de su victoria personal al saber que Hee-won está completamente bajo su mirada. La pregunta de Hee-won queda en el aire, interrumpida por el profesor que comienza a pasar lista. Más tarde, durante una cena que Kang-woo le impuso, Hee-won está distraído, agobiado por un mensaje de Hyunjin, un compañero de la universidad que intenta escurrirse de un trabajo en grupo. Kang-woo, que no pierde detalle, lo interrumpe pisándole el pie debajo de la mesa, un gesto que Hee-won ya conoce. Le insiste en que coma, con una falsa amabilidad que lo aterroriza. Luego, con una sonrisa fría, le ofrece hasta cortarle la carne, un gesto de control que hace que Hee-won solo quiera escapar. Él solo desea volver a casa, lamentando el momento en que aceptó hacer equipo con Hyunjin. De vuelta en el aula, la profesora anuncia que los trabajos serán en grupos de 3 o 4 personas. La noticia desata el pánico en Hee-won. Inmediatamente, Kang-woo aprovecha la situación para preguntarle si quiere unirse a su grupo, una oferta que no puede rechazar. Justo cuando la tensión es palpable, Hyunjin aparece con una sonrisa forzada, proponiendo que los tres hagan el trabajo juntos. Kang-woo, con una mirada calculadora, acepta. Hee-won se siente aún más acorralado, sabiendo que ahora estará atrapado entre ambos, sin salida posible. Kang-woo, entonces, se acerca a Hee-won y con una mirada intensa le lanza un comentario lleno de doble sentido. «Me parece que te olvidaste, pero ya pasó una semana desde nuestro último contacto», le dice, con un tono que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación y el control que ejerce sobre él. Es una advertencia sutil, un recordatorio escalofriante de que por más que Hee-won intente ignorarlo, no hay escape de su juego. Hee-won apenas pudo procesar las palabras de Kang-woo, quien lo miraba con una sonrisa sádica, lanzándole una frase cargada de una intención atrevida y controladora, recordándole el sometimiento al que lo había expuesto. Después de ese momento tan oscuro, Hee-won se encontraba en el baño echándose agua en la cara una y otra vez, viendo su reflejo demacrado. Miró el celular, apenas eran las 7 de la mañana. Se había duchado 2 veces, buscando desesperadamente lavarse el alma, pero el tiempo pasaba tan lento que la desesperación lo volvía a invadir. Solo tenía que aguantar hasta las 8, pensaba, para poder usar la excusa de su trabajo de tutorías y salir de ahí. Más tarde, en la mansión de Kang-woo, Hee-won intentaba concentrarse en el estudio junto a Hyunjin, mientras sentía un nudo en el estómago. Agarró una barra de chocolate, tratando de comer algo, pero la idea de estar en esa casa no entendía cómo Kang-woo podía estar tan tranquilo. En la misma cama donde había pasado por tanta humillación, le revolvía el estómago, se sentían náuseas constantes. De repente, Kang-woo lo interrumpió, preguntándole por qué comía tanto y si ya había terminado los problemas. Hee-won, sorprendido, se disculpó rápidamente. Pero la incomodidad creció cuando Hyunjin, sin darse cuenta del infierno interno de Hee-won, empezó a quejarse. Lo regañó por su falta de esfuerzo y su actitud perezosa en las lecciones, recordándole la importancia de los exámenes de mitad de año y exigiendo que se tomara las cosas más en serio. Incluso le dijo que comiera antes de llegar. Hee-won solo pudo prometer que lo haría mejor, sintiendo una mezcla de culpa y frustración por no poder explicarle la verdadera razón de su estado. Cayó la noche, y Hee-won, agotado, iba en el colectivo de vuelta a su casa. Se le pasaban por la cabeza las palabras de Hyunjin y se sentía humillado por haber sido paseado por alguien más joven. El cansancio lo invadía y se preguntaba si podría terminar una tarea para mañana a tiempo, quizás trabajando hasta las 3 de la mañana. Cada día era una lucha más y el peso de su situación parecía no tener fin. Exhausto, Hee-won solo podía calcular su rutina infernal: levantarse a las 7, estudiar en el camino, llegar a clase a las 9. Mientras tanto, a su alrededor, otros estudiantes vivían una realidad totalmente distinta. En el colectivo, escuchaba a 2 compañeros charlar sobre encuentros casuales y noches de fiesta. «Nos encontramos con Kang-woo para almorzar y tenemos planes más íntimos a la noche», decían, ajenos a todo, riendo sobre las notas y la universidad. Cuando llegaron a su parada, se bajaron despreocupados, hablando de emborracharse, dejando a Hee-won solo en el colectivo, con una mirada perdida. La soledad y el cansancio lo invadieron por completo. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras pensaba, con el pecho apretado, que todo era demasiado.
Más tarde, en una sesión de estudio grupal para la universidad, la frustración de Hee-won solo crecía. Hyunjin, uno de sus compañeros, apareció disculpándose por problemas familiares y asegurando que se encargaría de la presentación, aunque Hee-won ya sabía que esas promesas eran vacías. Kangwoo, por su parte, aprovechó para reprocharle a Hee-won su falta de preparación, recordándole la importancia de la tarea para la nota final. La cara de Kangwoo mostraba una calma fría mientras reafirmaba que él se encargaría, su mirada perforando a Hee-won. Con una mano firme en su hombro, Kangwoo lo sujetó, ignorando la débil excusa de Hee-won sobre sus problemas familiares. Hyunjin, ajeno a la tensión real, le decía a Hee-won que solo le mandara lo importante. Kangwoo, con esa sonrisa que ya Hee-won conocía, se dirigió a Hyunjin. «La presentación es el lunes, faltan 3 días», le dijo, y con un toque en su laptop, le recordó a Hyunjin que Hee-won había hecho un montón de investigación y que tenía mucho para revisar. Después, con una propuesta que a Hee-won le revolvió el estómago, sugirió que la mejor manera de terminar era juntarse todos y repasar todo una última vez, y añadió, con una sonrisa aún más ancha, «Podemos hacerlo en mi casa, si les parece bien». Hyunjin, ingenuo y deslumbrado, no dudó un segundo. «¿En tu casa? ¿En serio?». Hyun, en cambio, sintió cómo el pánico lo invadía de nuevo, pero no había forma de negarse. Kangwoo simplemente dijo, «Listo, vamos». Al llegar a la inmensa y lujosa mansión de Kangwoo, Hyunjin soltó un «wow» admirado, preguntándose cuánto costaría un lugar así. Estaba completamente fascinado por la ostentación. Hyun, a su lado, solo podía sentir el agotamiento y la humillación. «Uno no puede tener un respiro», pensó con amargura. La ironía era palpable. Hyunjin, sin saber nada del infierno que vivía Hyun, murmuraba sobre cómo Hyun no podía ir a las reuniones del grupo por cosas familiares, pero sí tenía tiempo para ir a la casa de Kangwoo. La mirada de Hyun se perdió en la frustración, su mente en un torbellino de emociones dolorosas. Sin darle tiempo a procesar, Hyunjin se acomodó y dijo, «Bueno, veamos este PowerPoint que Kangwoo preparó». Luego miró a Hyun con una pregunta que lo hizo encogerse. «Te lo mandé hace 2 días, ¿no lo abriste?». La crítica, aunque inocente, cayó como un golpe más sobre Hyun, quien ya estaba al límite. Hyun, intentando salir del paso, aseguró que ya le había dado una leída al PowerPoint y que ahora sí le iba a prestar la atención que se merecía. Kangwoo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lo escuchó. «¡Wow! ¡Loco! ¡Te pasaste!», comentó con un tono que dejaba claro que no le creía ni una palabra. Hyunjin, ajeno a la tensión, se sumó a los halagos, genuinamente impresionado con el trabajo de Kangwoo. Mientras Hyun intentaba comer una fruta para calmar los nervios, Hyunjin lo interrumpió, notando algo. «No sabía que eras de comer cosas dulces, Sunbae», dijo, y Hyun se sobresaltó sin entender bien a qué venía el comentario. Kangwoo, con esa mirada que lo desnudaba, le clavó los ojos a Hyun. «Nunca te vi disfrutar tanto la comida». De repente, Hyunjin agarró a Hyun por el cuello por detrás, bromeando. «Es que es tan flaco que lo puedo agarrar con una sola mano». Hyun obviamente entró en pánico, sintiendo cómo se le iba el aire. Pero el chiste de Hyunjin se detuvo abruptamente. Al mirar más de cerca, Hyunjin se quedó en silencio, notando una marca en el cuello de Hyun. «¿Cómo es que tenés una marca en el cuello?», le preguntó, y Kangwoo, que había estado observando todo con una calma inquietante, se paró. «No me digas que tenés novia», exclamó Kangwoo, con una sonrisa cargada de malicia, acercándose a Hyun con una propuesta atrevida para que se descubriera. Hyun intentó defenderse, pidiendo que lo soltaran y protestando por el trato, pero la situación escaló rápido. Hyunjin, ahora con una sonrisa incómoda, se sumó al hostigamiento, insistiéndole a Hyun que mostrara un poco de piel y que lo hiciera como un hombre. Justo cuando Hyunjin seguía con su insistencia, algo inesperado ocurrió. Kangwoo, sin previo aviso, levantó una taza y se la estampó en la cabeza a Hyunjin con una fuerza brutal. Un grito ahogado y un sonido de algo rompiéndose llenaron la habitación. Kangwoo, con sangre en la mano y en la ropa, miró el desastre en el suelo y dijo, «¡Qué quilombo, che!».
Luego, con una indiferencia escalofriante, se agachó y le preguntó a Hyunjin, que ahora yacía herido y sangrando, ¿estás bien? ¿No te golpeaste? Hyun, completamente paralizado por el horror, miró la escena. El miedo se le pegaba a la piel. Kang-woo, mientras tanto, se puso de pie, con la cara manchada de sangre de Hyunjin y con un tono de fastidio murmuró, «¡Qué molesto! ¿Acaso no aprenden?». La mirada de Kang-woo, llena de una violencia contenida, dejó claro que su control sobre Hyewon era absoluto y que cualquiera que interfiriera pagaría las consecuencias. Kang-woo, indiferente, tomó su celular. Con total calma, le pidió a su personal que subieran a sacar la basura y que se encargaran de esas cosas también, señalando el rastro del incidente. Hyewon observaba, paralizado, cómo Kang-woo ordenaba cambiar la alfombra, mientras su mente corría a mil. Nadie había venido cuando Hyunjin gritaba de dolor, pero Kang-woo hizo una sola llamada y todo el mundo se puso en movimiento. Pensó con un escalofrío, ¿cuánta gente habrá salido de esta casa así? El próximo voy a ser yo. Cuando un empleado se acercó para preguntarle a Kang-woo qué le diría al presidente Seo, este simplemente respondió con una mirada fría hacia Hyewon, decirle que el pibe era un problema y no pude con él. Hyewon sintió un nudo en el estómago. La frase, aunque dicha para el empleado, era un mensaje directo, una advertencia. Los ojos de Kang-woo brillaron con una oscuridad que le heló la sangre a Hyewon. El empleado se retiró y Kang-woo se acercó más a Hyewon en el sillón, con el brazo sobre él, una cercanía que lo ponía los pelos de punta. «Estás temblando mucho», le dijo Kang-woo con una sonrisa. «Cualquiera pensaría que te pegué a vos». Hyewon, aterrado, apenas pudo preguntar, «¿Te dio miedo? ¿Por qué le pegaste? ¿Porque quería aprovecharse de nosotros?». Kang-woo soltó una risa escalofriante, una burla que no le llegó a los ojos. Hyewon lo miró, sin entender la crueldad de su sonrisa, mientras apretaba los puños. «Así es», dijo Kang-woo, acercándose aún más, con un brillo peligroso en la mirada. «No soporto a los que quieren vivir de arriba». Luego, su voz bajó de tono, cargada de una extraña curiosidad. «¿Hay alguien más así alrededor tuyo?». Hyewon se estremeció. «¿Cómo qué?». «Gente que no soportás», respondió Kang-woo, buscando más información, más control. Hyewon no entendía por qué Kang-woo le preguntaba eso. La forma en que lo decía, como si la brutal golpiza a Hyunjin hubiera sido por su culpa, lo dejaba completamente desorientado. Kang-woo, con una sonrisa fría, se levantó del sofá. El celular de Hyewon, que estaba cerca, vibró, pero lo ignoró. Kang-woo le dijo que tenía que irse, pero que él se encargaría de la presentación del proyecto. Después, con un toque en el hombro que hizo saltar a Hyewon, le ofreció una galleta que parecía gustarle y le prometió llamarlo cuando terminara. Hyewon, casi en automático, asintió. Al salir, Kang-woo soltó una risita discreta, pensando para sí mismo que Hyewon realmente respondía a la perfección, como un buen perro. De vuelta en la universidad, Hyewon intentaba concentrarse. Escuchó a otros estudiantes cuchichear sobre Hyunjin. Estaba internado en una sala VIP del hospital por un accidente. Para Hyewon, estaba claro que era un encubrimiento de la violencia de Kang-woo. Mientras, un compañero le insistía en que se concentrara en los exámenes y sus clases de tutoría, sin darse cuenta del peso que Hyewon cargaba. En medio de su angustia, el celular de Hyewon volvió a vibrar. Era una llamada de Kang-woo. La esperanza de que fuera un padre de sus alumnos se desvaneció al ver el nombre en pantalla. Hyewon, con un nudo en el estómago, contestó. Kang-woo, sin rodeos, le preguntó por qué tardaba tanto en atender y le ordenó que fuera al estacionamiento de la entrada trasera, ahora mismo. Hyewon apenas pudo balbucear un «ahora» antes de que Kang-woo colgara. Un suspiro pesado se le escapó. Sabía lo que significaba. Agotado, con solo 2 horas de sueño y la ansiedad de no poder perder su trabajo de tutoría, Hyewon se dirigió al estacionamiento, preguntándose cuál de los coches sería el de Kang-woo y qué le esperaba esta vez. Hyewon se detuvo, mirando la fila de autos. No recordaba la patente del de Kang-woo y en su estado todos le parecían iguales. Mientras intentaba adivinar cuál era, la puerta de un vehículo negro se abrió de golpe a su lado. Una mano lo agarró del brazo y antes de que pudiera entender lo que pasaba, ya estaba siendo arrastrado al interior del auto.
Sus libros cayeron al suelo con un ruido sordo. Hiwen terminó sobre Kangoo, quien, sin esperar, lo sometió a un beso forzado que le quitó el aire. Forcejeó con desesperación, pataleando, intentando liberarse, pero la fuerza de Kangoo era abrumadora. Finalmente, Kangoo lo soltó, y Hiwun se deslizó al asiento del acompañante, jadeando, aún tembloroso y con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Hiwun con la voz quebrada. Kangoo, con una calma perturbadora, le respondió: «Me alegraba verte, pero ¿cómo te sentís si reaccionás así?». Extendió una mano y le acarició el cuello. Hiwun se encogió. El tono de Kangoo lo hizo sentir como si él fuera el culpable. «No muy bien», respondió Hiwun con dificultad. «Exacto», Kangoo sonrió con frialdad. «Y no soy el tipo de persona que quieras hacer enojar». En ese momento, Kangoo le agarró el pelo con una fuerza que le hizo doler la cabeza. Hiwun gritó de dolor. «¡Eso duele!», exclamó, mientras las lágrimas le caían. Por dentro, Hiwun sentía una rabia impotente. ¿Por qué él era el único que tenía que aguantar todo eso? ¿Era tan injusto? Kangoo, indiferente a su sufrimiento, lo miró con un leve gesto de fastidio. «¿Por qué llorás ahora? ¿Te pegué? ¿Por qué tanto alboroto?». Hiwun, sin poder contenerse, sollozó. «Vos me agarraste el pelo muy fuerte». Kangoo lo observó, inmutable, y luego una sonrisa cruel apareció en su rostro. «Ah, entiendo. ¿Llorás porque te dolió cuando te agarré el pelo?». Hiwun apenas pudo asentir. «Deja de llorar y hacete a un lado», ordenó Kangoo. Hiwun se movió, confundido y asustado. «¿Por qué? ¿A dónde vamos?». «Cállate y dormite o algo», respondió Kangoo sin mirarlo. «Y no te olvides del cinturón de seguridad». Kangoo no lo dejó pensar mucho, ya que después de unos minutos de viaje, con Hiwun todavía aturdido y sin entender, anunció: «Hora de cenar». A Hiwun se le cayó la cara. La cena era solo el preludio, pensó, temiendo que después de comer, Kangoo quisiera algo más íntimo e indeseado. Antes de que pudiera procesarlo, Kangoo, con esa frialdad que lo caracterizaba, le ordenó: «Dormite. Me molesta verte con esas ojeras, ¿sabes? Es tu culpa por no descansar». Y para asegurarse de que obedeciera, le dio una palmada en la cabeza y le advirtió que no abriera los ojos. Hiwun, sintiendo el peso de esa mano, solo pudo asentir, resignado. Cuando llegaron a la mansión, la cena estaba servida, pero la tortura de Kangoo no había terminado. Con una cuchara en mano, el joven Chaebol intentó darle de comer a Hiwun, tratándolo como un niño. «Decí ah», le dijo. Hiwun, humillado, intentó negarse. Yo puedo comer solo». Pero Kangoo no aceptó un no por respuesta. «No seas tonto, mirá el desastre que armaste. Casi te quedás dormido en la mesa», le reprochó, refiriéndose a su agotamiento, ese que él mismo le había provocado. Hiwun hizo un último intento por resistir, diciendo que ya estaba lleno y que no quería más. Kangoo, con una sonrisa sádica, se burló. «¿Ya? ¿Nadie te dijo que comés como pajarito?». Luego, con un tono más oscuro, le recordó: «Mirá cómo estás. Cualquiera ve que necesitas dormir más que comer. ¿Y de quién es la culpa de eso?». Hiwun se aferró al celular que tenía cerca, su mente a mil. ¿No había sido suficiente la siesta forzada en el auto? Kangoo, como si leyera sus pensamientos, le preguntó: «¿No te alcanzó con la siesta en el auto?». Hiwun apenas pudo balbucear un «no». Eran las 7 de la tarde. Kangoo se levantó de la mesa y le ordenó a Hiwun que hiciera lo mismo. «Vamos arriba», dijo. En ese instante, Hiwun lo supo. Sus peores temores se confirmaron. Era lo mismo de siempre, la misma rutina de humillación y control. Mientras subían las escaleras, la rabia y la impotencia le quemaban por dentro. Estaba exhausto, demasiado para pensar en cualquier excusa para irse. Sabía que Kangoo no lo escucharía. Una vez en el dormitorio, Kangoo se sentó en la cama, esperando. «¿Qué esperás?», le preguntó a Hiwun, que se había quedado parado en la entrada. «No te quedes ahí, vení para acá». Hiwun lo miró, el pánico y el asco mezclados en su mirada. Trató de usar lo último que le quedaba de fuerza para detenerlo. Kangoo,
dijo con la voz temblorosa. Puede que vuelva a vomitar si lo hacemos hoy. Era una súplica desesperada, un último intento por escapar de lo inevitable. Kangoo, dijo, con la voz temblorosa. Puede que vuelva a vomitar si lo hacemos hoy. Era una súplica desesperada, un último intento por escapar de lo inevitable. Kangoo se burló, un ja despectivo que le heló la sangre a Hee-won. Lo sujetó de la muñeca, arrastrándolo sin miramientos. «Déjate de tonterías y vení para acá», le ordenó, la voz sin una pizca de empatía. Sin más, lo empujó sobre la cama, cubriendo su cara con una mano, silenciando cualquier otra protesta. «Ya entendí, cállate, y anda a dormir», sentenció Kangoo con una frialdad que lo dejó petrificado. «Te despierto a las 8». Hee-won, que esperaba lo peor, apenas pudo procesar la orden. «¿Vos querés que duerma la siesta?», preguntó, la incredulidad en su voz evidente. Kangoo lo miró, levantando una ceja. «¿Y por qué no ibas a querer?», le devolvió, con un tono que mezclaba curiosidad y una pizca de burla. La confusión de Hee-won era palpable. ¿Acaso Kangoo lo estaba liberando de su cruel destino? Pero Hee-won, al ver que Kangoo se recostaba junto a él todavía en la cama, no pudo evitar un «no» que le salió del alma. Kangoo reaccionó con una falsa indignación. «¿Tenés que decirlo así? Me estoy ofendiendo un poquito acá», le dijo, haciendo que Hee-won se disculpara rápidamente, avergonzado de su propia reacción. «Es que estoy tan cansado», se excusó Kangoo, frotándose la sien, como si su agotamiento fuera la razón detrás de todo. Hee-won lo miró perplejo. ¿De verdad era solo cansancio? La mente le daba vueltas. De repente, Kangoo soltó una carcajada, una risa que lo tomó por sorpresa. «Es un chiste, ¿está bien?», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ahora andate a dormir antes de que cambie de opinión», agregó, dándole unas palmaditas en el brazo, una advertencia que sonaba más a amenaza velada. Hee-won solo pudo murmurar un «oh, ok», resignado. Acurrucado en la cama, Hee-won no podía dejar de pensar en Kangoo. ¿Seo Kangoo? ¿Lo estaba tratando con más suavidad? ¿Pero por qué? Con esa duda persistente en la cabeza, se quedó dormido. Horas después, un leve movimiento lo despertó. Hee-won abrió los ojos y se encontró acurrucado contra Kangoo, quien lo miraba fijamente. «¿Ya te despertaste?», le preguntó Kangoo con una voz suave. La aguja del reloj marcaba casi las 8. «Todavía tenés 10 minutos», le informó. Hee-won se acurrucó aún más, sintiendo el calor de su cuerpo. «¿Qué? ¿Tenés frío?», le preguntó Kangoo. Hee-won solo pudo asentir con un una escena extrañamente íntima y desconcertante, un contraste total con la humillación de la noche anterior. «¿Qué? ¿Tenés frío?», le preguntó Kangoo. Hee-won solo pudo asentir con un una escena extrañamente íntima y desconcertante, un contraste total con la humillación de la noche anterior. Kangoo, con una sonrisa enigmática, acaricia el pelo de Hee-won, diciéndole que podría acostumbrarse a esto. «¿No estás de acuerdo?», pregunta, intensificando la confusión de Hee-won. Tras un momento de silencio, Kangoo rompe la atmósfera con un «ojalá no tuvieras que irte». Hee-won, aún procesando la situación, responde con un débil «yo tampoco». Pero Kangoo, fiel a su naturaleza impredecible, aclara rápidamente «no es que quiera que me quede con vos». Hee-won se acurruca bajo las sábanas, intentando desaparecer. Kangoo insiste, «entonces no te vayas». Hee-won, al borde del colapso, le explica que si no va, lo van a despedir. Recuerda con angustia el mensaje de la madre de un alumno, furiosa porque Hee-won vomitó durante la lección y parecía haber estado en una pelea, exigiendo la devolución del dinero. «¿Cómo voy a hacer el pago del próximo mes?», piensa, agotado y desesperado. De repente, Kangoo le ofrece una tarjeta de crédito. «Aquí tenés», le dice, «podés comprar 1000 bollos de crema con esto, Sunbae». Hee-won, perplejo, pregunta qué es esto. Kangoo insiste en que la tome. Hee-won, vacilante, intenta rechazarla, pero Kangoo lo interrumpe. Hee-won, tomala». Finalmente, Hee-won cede, murmurando un agradecimiento a regañadientes. Hee-won balbuceó que no iba a poder devolverle la plata. Kangoo, con esa mirada que ya le conocíamos, lo interrumpió. «Nadie dijo nada de pagar, no tenés que devolverme nada». El simple hecho de que Kangoo lo estuviera tratando de ayudar sin esperar nada a cambio lo dejó perplejo. Kangoo le agarró la cara con suavidad y le dijo que solo la agarrara, sin más.
«Toma la tarjeta y deja todos esos trabajos», le ordenó. Hyewon lo miró con los ojos bien abiertos, procesando la información. Sabía que no existía plata sin condiciones, y que si empezaba a usar esa tarjeta, se iba a atar a Kang-woo para siempre. Cayó en cuenta de la trampa. Kang-woo notó su silencio. Hyewon intentó negarse de nuevo, pero Kang-woo lo cortó. «No la quiero». Fue un intento débil, lleno de desesperación. Hyewon quería irse, escapar de esa situación. «Tengo que irme ya», dijo, intentando levantarse. Pero Kang-woo no se lo permitió. «¿Por qué? ¿Te duele el orgullo?», le preguntó con una sonrisa burlona. Cuando Hyewon trató de responder, Kang-woo se rió. «Ah, claro, como si te quedara algo de orgullo. Pero no te estaba preguntando. Te estoy diciendo que hagas lo que te digo. Asegúrate de dejar todo esta semana. ¿Quedó claro?». Hyewon, derrotado, preguntó qué pasaría si renunciaba, y Kang-woo se arrepentía, obligándolo a devolverle todo. Se preguntó por qué Kang-woo haría eso, si al fin y al cabo sabía que se iba a cansar de él en cualquier momento. Agarró su bolso, casi rogando por salir de ahí. «De verdad me voy», dijo, y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Kang-woo se quedó sentado en la cama, miró la puerta y sonrió con malicia. Hyewon, ¿cómo vas a lidiar con esto mañana? Al día siguiente, Hyewon se movía como un fantasma por los pasillos de la universidad, solo, con la mirada perdida. Su mente, sin duda, seguía atrapada en la red que Kang-woo había tejido a su alrededor. Mientras se movía entre los estudiantes, los ojos de Hyewon buscaban ansiosamente una figura conocida. Kang-woo no estaba ahí todavía, pensaba. Quizás ni siquiera vendría hoy. Una pequeña parte de él deseaba que fuera así, pero sabía que esa paz sería temporal. En su mente revivía la noche anterior, la prisa por escapar, el ruego silencioso: «Por favor, no me sigas». Y ahí estaba, la tarjeta de Kang-woo en su mochila, un recordatorio constante de su cautiverio. Había que devolverla, se dijo, porque no pensaba usarla. Pero el destino, o Kang-woo, tenía otros planes. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Hola, Sunbae», dijo Kang-woo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hyewon sintió un escalofrío. Ahí estaba, como si lo hubiera invocado. Intentó responder, balbuceando un saludo mientras Kang-woo lo miraba, esperando su reacción. Kang-woo se inclinó, con esa mirada que lo desarmaba. «¿Llegaste bien a casa?», le preguntó, y Hyewon sintió que lo que Kang-woo realmente decía era: «Sé que intentaste escapar». Luego agregó con un tono burlón: «Pensé que te habías vuelto loco del todo, pero parece que no perdiste el miedo». Hyewon se encogió, temblando por dentro. De repente, una mano se posó sobre la suya, apretándola. «¿Qué? ¿Tenías miedo de que te golpeara?», cuestionó Kang-woo. Hyewon se quedó helado, su mente gritándole que se calmara. Estaban en público, frente a todos. Kang-woo no se atrevería a lastimarlo aquí, ¿o sí? Kang-woo cambió de tema con una naturalidad escalofriante. «¿Desayunaste?», le preguntó. Hyewon asintió, apenas audible. Kang-woo lo observó en silencio por un momento, la sonrisa borrada, la expresión indescifrable. De repente, la voz de Kang-woo se endureció. «¿Por qué te haces el tonto, Sunbae? ¿Cuántas veces tengo que decirte que me mires cuando te hablo?». Hyewon se sobresaltó, pero se obligó a levantar la vista y mirarlo directamente. «Así está mejor», dijo Kang-woo, complacido. «El contacto visual es muy importante, ¿no te parece?». Hyewon solo pudo murmurar un sí nervioso. «Entonces, ¿qué desayunaste?», repitió Kang-woo. «Fideos instantáneos», respondió Hyewon resignado, su voz un murmullo que revelaba su precariedad. «¿Y acaso te gusta más ese tipo de comida que una comida de verdad?», le preguntó Kang-woo con un tono que dejaba claro el juicio. Hyewon solo pudo decir que era más fácil, mientras Kang-woo soltaba un pensativo. La clase siguió con el pase de lista, y Hyewon, al igual que Kang-woo, marcó su presencia. Al terminar la jornada, y mientras un compañero le decía a un profesor que no almorzaría con él, Kang-woo se acercó a Hyewon. «No solo te agarres cualquier porquería», le dijo. «Busca algo de comida de verdad, ¿entendés?». Hyewon apenas pudo asentir y decir «ok».
Mientras caminaban por los pasillos, Hyun se preguntaba qué tan importante sería lo que Kang-woo tenía que hacer para saltear el almuerzo. Rápidamente, pensó que tal vez iba a ir a intimidar a alguien, como había hecho la última vez con Hyunjin. Kang-woo, de la nada, le preguntó por sus trabajos de tutoría. Hee-won se sobresaltó. ¿Les dijiste que vas a renunciar?, insistió Kang-woo. Hee-won tragó saliva. Sus manos temblaban. No, todavía no, respondió con dificultad. Kang-woo hizo una pausa dramática. Luego se dio la vuelta con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Todavía no?, repitió, con una clara amenaza en la voz. Hee-won intentó explicarse, balbuceando que se acercaban los exámenes de mitad de semestre y que muchos de sus alumnos realmente lo necesitaban. No puedo renunciar así sin avisar, alcanzó a decir, pero Kang-woo lo cortó. Sunbae, le dijo, usando el término de forma burlona. Hee-won se encogió, esperando lo peor. Kang-woo se acercó, diciendo que estaba pensando cómo manejar la situación. Y como yo lo veo, tenés dos opciones, le explicó. Opción 1. Te hago comportarte por cualquier medio necesario. Para enfatizar, le agarró el hombro a Hee-won, que volvió a estremecerse. O, opción 2, me porto bien y te doy un poco de margen. Mientras hablaba, Kang-woo deslizó su mano hasta la garganta de Hee-won, apretándola suavemente, pero lo suficiente para que se le fuera el aire. A su alrededor, otros estudiantes charlaban, ajenos al terror silencioso que Hee-won estaba viviendo. Sus ojos se abrieron, luchando por respirar, con un jadeo que nadie más escuchaba. En su cabeza, las palabras de alguien resonaban, un eco de las cargas que lo tenían atrapado en esta situación. Kang-woo aflojó el agarre y con una mirada penetrante le preguntó, «¿Y bien, cuál va a ser?». Luego agregó con una crueldad helada, «Aunque la verdad, no me gusta mucho la opción 2. Por lo que vi, no se te puede confiar que te comportes solo». Kang-woo acababa de dejarlo sin escapatoria. Hee-won, al borde del colapso, no pudo contener las lágrimas que plip, plip, caían al suelo. Con la voz entrecortada, apenas pudo susurrar una promesa, un ruego desesperado. «Voy a ser bueno, Kang-woo. Por favor, ¿no podés ser amable conmigo un poco?». Su rostro, bañado en llanto, reflejaba la desesperación más profunda, mientras la oscuridad lo envolvía. ¡Qué capítulo más tenso! Así como Kang-woo agarró a Hee-won del cuello, ustedes agarren con ganas el botón de like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa brutal quieren que traigamos después. Nos vemos en la próxima.